Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy conversaremos sobre un tema que es muy conocido a nivel nacional. Me refiero por un lado a la crisis habitacional que enfrenta nuestro país, pero también, entre factores que la explican, el crecimiento sostenible de las tomas y de los campamentos. ¿Qué hay detrás de esas tomas? ¿Cómo se enfrentan esas tomas? ¿Qué pueden hacer los municipios? Entre otras cosas. Y para eso me acompañan 4 grandes invitados. Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Daniel Reyes, alcalde de La Florida, mi querida comuna. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Muchas gracias por la invitación. Y Pablo Alar, socio director de Alar y Partners y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí. Bueno, y como todos ustedes saben, Con Diálogos Distintos es un programa de conversación respetuoso, humano, desde las legítimas diferencias. Y por eso siempre al partir nos gusta, en breves momentos, conocer un poco más de estos destacados personalidades que nos acompañan y saber un poco más de su vida más lado B, como le llamamos. Así que, mi amigo Claudio, ¿qué nos puede contar de su lado B? Oye, bueno, estábamos hablando aquí en la previa al programa, que como muchos de ustedes saben, me gusta mucho el deporte, que lo practico como un hábito no solamente para la salud corporal, sino que también para la amistad y también para la salud mental, es mi mejor terapia. Así que me gusta correr, me gusta andar en bicicleta, subo cerros, pero contarles sí que en el caso de los cerros, desde que hice mi viaje al Tupungato, que es el cerro más alto de la región metropolitana, 6.600 metros, no hice cumbre, pero estuve muy cerquita, decidí que los cerros para mí eran casi como una dimensión espiritual. Entonces yo todos los días miércoles subo el Cerro del Carbón a las 5:30 de la mañana, y para mí la verdad es que no es solamente un ejercicio, es como un espacio de reconexión con la madre tierra, con la naturaleza, que le hace muy bien no solamente a mi cuerpo y a mi mente, sino que también a mi espíritu. Muy bien. Un gran consejo. Y Pablo, ¿qué nos cuentas tú? A ver, esto puede sonar ridículo, pero desde niño fui fanático de los Legos y hasta el día de hoy sigo siéndolo. Y tiene que ver con que es de los juguetes más simples que existen. Si tú te fijas, son cubitos con un diseño que permite conectarlos, un número limitado, pero que te permite una creatividad ilimitada. Y yo creo que en parte lo que me influenció a convertirme en arquitecto debe haber sido haber jugado con Lego. Pero la parte frico, el lado B, es que estos señores, después de que la empresa cumplió 50 años, hace unos años atrás, decidieron atender a aquellos niños que nos formamos jugando con Lego y sacaron una línea que se llama Lego Arquitectura. Y hoy en día hay toda una línea de Legos para arquitectos, que no solamente te permiten reconstruir algún edificio famoso, la Empire State o la silueta urbana de Londres, Nueva York, sino que incluso hay un kit para diseñar, y en muchos de nuestros proyectos usamos Legos para ir probando y testeando. Entonces, mi lado B, para quienes quieran regalarme algún regalo de cumpleaños, es que sigo siendo fanático de los Legos y hasta el día de hoy con mis hijos seguimos armándolos, y la verdad es que lo bonito es que con un set de reglas limitadas tú puedes siempre proyectar mejores futuros, incluso en el juego. Miren qué buen consejo. Karina, ¿qué nos cuentas tú? Sí. Bueno, quería contar un poco de mi historia. No con todos nos conocemos. Yo soy de Quinta Normal, soy nacida y criada en la comuna. Nací en el ex hospital Félix Bulnes, que ahí vamos a presentarle al gobernador un proyecto que espero que salga adelante, porque hoy día ese lugar está abandonado, se cambió a Cerro Navia. Y quería contar cómo me interesé en la política. Yo no vengo de una familia política, estudié en la escuela E307 República La India, municipal, y me cambié al Liceo 1 principalmente por la motivación de mis papás. Yo nací en un barrio bien popular, pero mi mamá era como muy acuciosa como en ciertas cosas en el estudio y como muy estricta y bla, bla. Después ella fue profesora, se tituló de grande, digamos. Y bueno, me cambió al Liceo 1, donde conocí la rigurosidad y la crítica social bien de fondo. Pero yo creo que mi interés surge precisamente en la escuela E307, porque muchos de mis compañeros que veo hasta el día de hoy se quedaron un poco atrás, y no por falta de habilidades, sino que por falta de oportunidades.
Y tengo una anécdota, una amiga, nos vemos siempre con mis compañeros en la básica, tratamos de una vez al mes, no siempre podemos, pero tratamos de una vez al mes. Y una amiga siempre dice, yo le cuento a mis amigos que yo tengo ex compañeros desde detenidos hasta la alcaldesa de la comuna. Y creo que es una experiencia de vida. Ahora, bueno, soy alcaldesa, obviamente tengo otra vida, pero uno siempre trata como de al menos yo, de la práctica política, tratar siempre de acordarme de esa niña de la escuela básica de República de la India. Y siendo vecina del municipio. Y sigo siendo vecina de Quintana Normal. Estuvo ahí inaugurando una plaza el otro día. ¿Qué nos cuentas tú? No, grande. Sí, bueno, si bien al igual que el gobernador comparto el gusto por el deporte, quizás la faceta más desconocida es que me gusta mucho la restauración de los muebles. He tomado algunos incluso talleres de carpintería, pero sí, permanentemente estoy tratando de buscar muebles antiguos que la gente básicamente los desecha, incluso de repente hasta en operativos municipales he visto algo botado por ahí por el suelo y se lo lleva el recojo y me encargo por supuesto de restaurarlo y darle un segundo valor. Me parece que es súper importante justamente ser capaces de darle un valor agregado o un segundo valor más bien a estas cosas que para muchos pueden ser un desecho o simplemente algo que quieren disponer o votar derechamente y poder darle esa segunda vida. Así que me gusta muchísimo la restauración de muebles y la carpintería. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por compartir algo de su vida más personal y nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta Con Diálogos Distintos, pero antes tengo de saludar a algunos de nuestros auspiciadores. AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida. Por eso nuestro compromiso es de acompañarte desde tu presente hasta tu futuro. Y ahora seguimos conversando con nuestros invitados acerca de la realidad de la crisis habitacional que vive en nuestro país y del creciente aumento de los campamentos y las tomas. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Y me acompañan Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, Pablo Alar, arquitecto y director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Karina Delfín, alcaldesa de Quintana Normal, y Daniel Reyes, alcalde de mi excomuna La Florida. Bueno, solamente un contexto básico. Según un estudio de la Universidad de Talca, se estima que el déficit habitacional alcanzaría las 750.000 viviendas al término del 2025. Según el Ministerio de Vivienda, el plan Emergencia Habitacional tiene como meta construir 260.000 viviendas al 31 de marzo de 2026 y estaríamos a la fecha en un 69,63% completo. Queda mucho por hacer todavía. Según la misma institución, el Ministerio de la Vivienda, entre el 2022 y el 2024, los campamentos crecieron un 31,3%, pasando de 1.091 campamentos el 2022 a 1.432 campamentos. Más de 113.000 familias viven en asentamientos informales y la mayoría carece de servicios básicos, seguridad, entre otras cosas. Y también muchos de estos habitantes no califican para los subsidios por muchas razones, entre ellas porque 1 de cada 3 hogares son unipersonales. Y por último, el aumento de campamentos ha traído consigo un alza de la orden de desalojo a nivel nacional. Hasta febrero del presente año se registraban 52 tomas que ya contaban con orden vigente de desalojo. Ese es el contexto y ya partamos, vamos a ver. Según su perspectiva, ¿cuáles son los principales factores que explican este déficit habitacional y cuanto también las tomas, etcétera? A ver, mira, yo creo que cuando uno mira los datos, yo tenía una serie de tiempo que un poquito anterior, desde el 2017 al 2024, los campamentos en Chile, tomas y asentamientos irregulares, aumentaron un 198%. En el caso de la región metropolitana son 168%. Yo creo que este es un reflejo de una profunda crisis social, más que principalmente un tema de orden público. La pandemia primero el estallido social, creo yo, desde el punto de vista del relajo de las normas de convivencia, también del respeto al Estado de Derecho y al rol de la autoridad. Después la pandemia, que generó
mucha pobreza y gente que dejó de poder pagar arriendo y tuvo que irse a un asentamiento informal para poder llevarlo. Y después la inmigración descontrolada, que se acentuó, yo creo, en los últimos 6, 7 años, te da cuenta de una, yo digo, tormenta perfecta. Que una de cuyas expresiones, no la única, pero una de cuyas expresiones es esta proliferación de campamentos. Entonces, la verdad es que yo creo que es un profundo problema social, primero. Segundo, los campamentos son muy distintos. Primero, en composición. No es lo mismo un campamento de puro extranjero que un campamento de puro chileno. No es lo mismo un campamento en un terreno donde se puede construir que en un campamento que tiene prohibición de construir. Por supuesto, el tamaño también importa. Es decir, la toma de Nuevo Amanecer de 3.000 familias o la de Lamparaíso en Lampa no es lo mismo que el Puente de la Máquina que nos tocó enfrentar conjuntamente con la alcaldesa. Entonces yo diría que hoy día la realidad es muy distinta. En muchos campamentos hay gente que puede tener un beneficio del Estado y otros que simplemente no pueden. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Ahora, ¿se puede abordar? Yo digo que sí, pero uno, no es fácil, requiere tiempo y requiere estrategia y liderazgo campamento por campamento. Aquí no sirve una receta para todo el mundo. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo concuerdo con lo que dice el gobernador y pongámoslo en números de familias, porque campamentos puede haber microcampamentos como el del Puente de la Máquina o megacampamentos como los de San Antonio o el mismo Nuevo Amanecer en Cerrillo. Chile, el año 2007, tenía 27.000 familias viviendo en campamentos. 27.000 familias viviendo en campamentos. Hoy en día tenemos casi 120.000. O sea, algo nos pasó que nuestras políticas habitacionales, que efectivamente estaban sacando a la gente del barrio y les estaban dando acceso a una vivienda, perdieron el foco. Perdieron el foco porque obviamente había que empezar a preocuparse no solo de la cantidad, porque el foco estaba en la cantidad y no en la calidad, y por eso generamos guetos como lo que fue Bajos de Mena en su momento, que el gobernador conoce bastante bien. O sea, acumulamos pobreza en las periferias, les dábamos vivienda, pero sin servicios, sin equipamiento y sin transporte. Pero ese cambio hacia lo cualitativo empezó como a desconectarse de la realidad de aquellas familias más vulnerables que no tenían acceso a la vivienda, particularmente allegadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera el terremoto generó un aumento en el número de campamentos significativo hasta que llega el estallido, junto con el COVID, como dice el gobernador. ¿Por qué? Porque el estallido, en cierta medida, como que levanta el tema de que el fin justifica los medios y que el uso de la fuerza para poder contener cualquier incivilidad o cualquier usurpación o toma claramente es más difícil. Y el COVID no solamente genera el problema de, por el hacinamiento, muchas personas por temor al contagio echaron a los allegados, los echaron a la calle. Y luego viene un tema que es global, que está pasando en todo el mundo, que es que la vivienda está siendo muy cara y, según Techo, el 50% de las familias que están llegando a los campamentos ahora es porque no pueden seguir pagando el arriendo. Ni siquiera son personas que estaban en situación de calle. Entonces se produce este cóctel perfecto, como dice el gobernador, pero, ojo, teníamos hace 15 años 27.000 familias viviendo en campamentos y ahora tenemos 120.000. Y esas no son todas inmigrantes. Entonces, este es un problema sistémico, pero la buena noticia, y aquí es donde cierro la cuña, es que nuestro país tiene la capacidad, el Estado chileno tiene la capacidad para enfrentar esta crisis. Tú hablabas de déficit habitacional proxy 700.000 familias. El año 2011 se entregaron cerca de 100.000 soluciones habitacionales después del terremoto, porque todos los Serviu, todos los municipios, todos se pusieron a trabajar en un mismo fin, en un plan de emergencia nacional. Si logramos repetir esa gesta en los próximos 10 años, terminamos con el déficit. Entonces Chile tiene la capacidad. Ahí vamos a entrar después a la propuesta. Sí. Pero primero ahora los alcaldes y la alcaldesa. ¿Cómo lo ves tú desde tu realidad comunal y también global y también qué puede hacer un municipio en todo esto? Sí, yo creo que el diagnóstico está bien hecho por mis antecesores, por el gobernador y el decano, pero yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia y con el estallido.
Yo creo que también hubo una problemática del suelo. En Quinta Normal, al menos hace 10 años que no se podían construir viviendas sociales, precisamente por el valor del suelo que se elevó mucho, y que hoy día hay menos personas que pueden tener poder adquisitivo. O sea, jóvenes, por ejemplo, no pueden acceder al crédito o no tienen pie para pagar un departamento, una casa. Entonces hay un problema respecto como al anhelo de la vivienda propia, yo creo. De ahí a derivar en campamento hay otros fenómenos, por cierto. A nosotros nos tocó, como comentábamos con el gobernador, sacamos uno con el gobernador, que es el Puente La Máquina, y otros 2 más, La Cruz y Yungay. En total, cerca de 150 familias. Fue un proceso largo, acorde obviamente al número de familias. O sea, nos demoramos cerca de un año y medio. Yo entiendo que campamentos que son mucho más grandes se demoran mucho más tiempo. Pero hubo una decisión de poder sacarlo y un trabajo sistemático hasta el día de. Y yo... Eso lo aprendí el gobernador cuando fuimos la primera vez. Me dijo, tenéis que venir a decirle a las familias que no pueden vivir acá y que se tienen que ir. Y iba personalmente, le hice caso, así que sistemáticamente a decirles, no se tienen que ir, no se tienen que ir. Y las familias se van de a poco. Las familias que ya empiezan a mirar. Obviamente el municipio gestionó un montón de ayudas sociales para las familias que no tenían. Hasta que el día que nos tocó desalojar ya no quedaba ninguna familia. Las familias más complicadas siempre son las que tienen problemas de adicciones, problemas mentales o alguna vulnerabilidad como muy extrema, pero creo que es súper importante la articulación con las distintas instituciones para poder hacer un trabajo serio y, por cierto, la decisión de la autoridad. Daniel, tu visión. Bueno, tal como dice la alcaldesa, estamos todos más o menos de acuerdo en el diagnóstico. Es multifactorial, tiene que ver, por supuesto, con el estallido social, con debilitamiento que hubo respecto del Estado de Derecho, pero también con la pandemia, por supuesto, con la migración irregular, que muchas personas llegaban a Chile y tenían que vivir en algún lugar, pero la problemática de la vivienda, sin duda que no es exclusiva respecto de la vivienda social. Bien lo decía la alcaldesa, justamente con el acceso al crédito. Tenemos un mercado de capitales que se debilitó con el paso del tiempo y eso ha significado que muchas personas de clase media hoy día no puedan acceder a la vivienda. Y ahí, por supuesto, que los municipios, con todas las herramientas que tenemos un desafío súper importante, o sea, generar condiciones justamente urbanísticas para disponibilizar suelo. Eso es una realidad hoy día que muchas veces está la tentación a levantar discursos muy restrictivos respecto, por ejemplo, desde el punto de vista de la densificación de la ciudad, pero no podemos seguir repitiendo estrategias que fracasaron finalmente, que dice relación con generar oferta o soluciones habitacionales en la periferia, con todo lo que significa aquello. O sea, desde luego no hay equipamiento, pero lo más importante, se rompen las redes de apoyo. Entonces, en definitiva, por ejemplo, una comuna como La Florida, como Quinta Normal, es muy importante que las personas que requieran una solución se queden en la comuna, porque cuentan, por supuesto, con muchas veces las mamás, los familiares directos, que los ayudan y colaboran muchas veces en la crianza, eso les permite trabajar. Entonces, más allá que el diagnóstico esté medianamente claro, y como bien decía el gobernador, la buena noticia es que acá existe la posibilidad de avanzar. No es fácil, responde a la realidad de cada campamento o cada asentamiento, porque hay muchos de ellos que también han sido incluso planificados. De hecho, según los últimos datos que veíamos, cerca del 40% de los campamentos son en terrenos privados, y algunos de ellos, y hay que decirlo, han sido incluso muchas veces empujados por algunas personas inescrupulosas que quieren lucrar con aquello. Pero, insisto, acá se requiere un trabajo coordinado, tratando a las personas como adultos. Y cuando digo esto, quiere decir que les digamos la verdad, porque como bien decía la alcaldesa, en algunos casos hay personas que por distintas razones, situación migratoria irregular o incluso porque tienen otra vivienda, no va a haber una solución habitacional posible. Y en ese caso, la obligación de nosotros como autoridad es decirles la verdad: usted no va a poder acceder a una solución, y naturalmente en el caso nuestro, por ejemplo, si está en una zona de exclusión, no puede seguir viviendo en ese lugar. Claudio, una pregunta. ¿Cómo ves tú que la política habitacional hoy día que implementa el gobierno, los gobiernos, son insuficientes, están desactualizadas para enfrentar toda esta realidad que estamos conversando? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué cambio habría que hacer? Vamos a la propuesta. Sí, antes de responder, Pablo, lo tuyo, solamente agregarle un tema adicional que es como un pelo a la sopa, que es que el Chile de hoy es muy distinto al Chile de hace 10 años respecto de fenómenos como, por ejemplo, el crimen organizado. O sea, hoy día un tema adicional de complejidad en algunas de estas tomas es que son ocupadas como fachadas para organismos criminales para poder organizarse. Mientras más grande la toma, más fácil que se instale. Lo vimos en Nuevo Amanecer, lo vimos en Maipú, ahí fue enterrado el ex teniente Ojeda, venezolano, cuando fue secuestrado y asesinado. O sea, eso le agrega un fenómeno de complejidad y hace que tenga que ser mucho más intersectorial la solución para abordarlo. Dicho lo anterior, voy a tu pregunta. Mira, desde el punto de vista de las políticas públicas, yo te diría que nuestras políticas de vivienda han quedado desactualizadas en 3 niveles. El primero, te diría yo,
desde el punto de vista de el acceso o no a un subsidio del 100% de la vivienda versus de un semisubsidio y un semicrédito. Históricamente había crédito y había subsidio. Eso se eliminó porque la gente quedaba sobreendeudada, pero no hemos repuesto con la misma fuerza la posibilidad que la clase media, que quiere ayuda, pero también puede endeudarse, puede acceder a un crédito. Ahí hay una mejora de política pública general para el país. Gente que es muy pobre para el banco y muy rica para el servio. Exactamente, ese es un tema. Buena definición. Segundo tema, te diría yo, que me parece que es importante, tiene que ver con la planificación de la ciudad. ¿Ya? En dos sentidos. Una, no podemos seguir promoviendo ningún tipo de gueto, ni vertical como los de Estación Central, ni horizontal como los de la periferia que hablaba Daniel. Eso significa ponernos de acuerdo en una densificación equilibrada de la ciudad, aprovechar la tierra que tenemos con soluciones dignas. Y lo segundo es ocupar el sistema de transporte que tenemos. O sea, lo razonable en Santiago, y eso es lo que queremos hacer con el nuevo plan regulador metropolitano que estamos empezando a discutir, es que todos los ejes estructurantes de transporte, metro, buses y avenidas, tengan mayor densificación que lugares que no tienen equipamiento, no tienen transporte, no tienen cosas. Esa es la segunda dimensión de la solución. Y la tercera, te diría yo, que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahora, porque siempre hemos dicho, yo fui ministro de Vivienda y Urbanismo, que lamentablemente la presión social hace que el Ministerio de Vivienda se olvide de su apellido. Entonces termina siendo viviendas, 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 y tú le dices, bueno, ¿cuándo vamos a construir ciudad? ¿Cuándo vamos a construir espacios como los que hemos visto en distintos lugares del mundo, donde hay equipamiento, transporte, comercio, recreación, espacio público y además vivienda? Y no solamente vivienda, porque estamos replicando, no solamente en la periferia, como señalaba Daniel, lo que nos pasó con Bajos de Mena. O sea, se construyeron viviendas sociales durante 15 años en la periferia de la ciudad. Llegaste a tener 200.000 personas viviendo en un territorio sin ningún equipamiento. Entonces, lo que me preocupa a mí de la política actual, que se enfatiza solamente el tema de la vivienda, es que o metemos a este proyecto, oye, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, o vamos nuevamente a crear puras viviendas sin ciudad. Para eso creo que el rol de los gobiernos regionales es importante. Nosotros estamos en conversación con los municipios y con todos los ministerios, pero tenemos que integrar todas las visiones para dar solución al tema de campamento. De lo contrario, vamos a reproducir los problemas del pasado. Pablo, con respecto a lo que dijo el gobernador, ¿cómo lo ves? ¿Agregaría algo? Efectivamente, mira, la ciudad es fuente de oportunidades. Y por eso es que en todo el mundo, digamos, se está migrando la gente del campo a la ciudad. En Chile ya migraron. Tenemos cerca del 90% de la población de nuestro país urbana. Pero esas oportunidades no están igualmente accesibles para todos y todas. Entonces, las políticas habitacionales durante 40 años lo que hicieron fue buscar terrenos accesibles en términos de costos en las periferias. Se generó acceso a más de 4 millones de familias que accedieron a subsidios desde que se creó el Ministerio de la Vivienda, pero a 3 horas del centro o sin equipamiento, sin parques, sin áreas verdes, sin bibliotecas. Entonces eso fue generando unas dinámicas en las cuales, por un lado, comienzan a forzar y se producen estas anomalías como los guetos verticales que habla el gobernador, y por otro lado también el abandono del Estado de todas esas periferias. Entonces es muy caro tener que reparar eso. Hay que generar subcentralidades, llevar oportunidades a las periferias, como lo han hecho los subcentros en la Florida, como lo que se puede hacer en el sector de Lever, digamos, en su comuna, donde se puede ahí hacer una regeneración, un subcentro, pero claramente el desafío es enorme. Ahora, yo soy muy crítico de la actual administración, pero sí debo reconocer algo, que el ministro Mondes puso el tema de la vivienda como una prioridad política en la agenda del gobierno y están comprometidos con una cifra. Desde la reconstrucción del 27F que nadie se comprometía con una cifra. Y eso es políticamente, y ustedes son políticos, yo no, hay que ser muy valiente para ponerse una meta. Entonces, eso hay que reconocerlo. Ahora, creo que hay que ampliar las soluciones. Creo que hay que ser mucho más radical. Creo que tenemos que convocar al sector privado, tenemos que innovar con concesiones de vivienda en arriendo. Otro tema que agrego al que plantea el gobernador,
demográficamente cambiamos. La semana pasada nos dieron los resultados del censo y resulta que tenemos una población de adultos mayores gigantesca. Los hogares unipersonales se dispararon y el Ministerio de Vivienda todavía sigue pensando en viviendas para 4 personas cuando el tamaño de un hogar promedio bajó a 2,8. Entonces, ¿por qué no hacer departamentos más chicos en mejores ubicaciones? Entonces, claramente hay que ser más radical en las políticas. Alcaldesa. Yo quería contar lo de la Lever, precisamente. Vamos. Porque, bueno, ustedes saben, Unilever se fue de Chile, dejó 40.000 metros cuadrados ahí, botados entre comillas, porque los puso a la venta, pero era, y esto es súper importante, el uso del suelo era industrial. Y al ladito está el Puente de la Máquina, que el gobernador viene luchando por el Puente de la Máquina desde que era intendente, de verdad. Era el basural más grande de la región metropolitana urbano. Y en la entrada de Santiago, al lado de la autopista. Siempre ardía fuego. Es que quemaban basura y cable, bueno, en fin. Y con muchos problemas alrededor y un montón de industrias irregulares de plástico, reciclaje, etcétera. En total, ese paño hace 60.000 metros cuadrados. Entonces, lo que nosotros le pedimos al Ministerio de Vivienda es que comprara la Unilever, porque tenía uso de suelo industrial y así nosotros podíamos cambiar el uso del suelo en el plan regulador. O sea, no cambiarlo a priori, sino que bajo la venta de comprarlo primero. Comprarlo primero. Lógico. Que es lo interesante, que como a una cuadra va a llegar el metro y el tren. Entonces, en el fondo era parte como una regeneración urbana que se podía hacer. Y lo compró Desarrollo País, que es una empresa pública del Estado que ahora está comprando vivienda y se lo pasa al Ministerio de Vivienda. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Y yo creo que eso es lo interesante. Este es parte del Plan Ciudades Justas, que son poquitas comunas, y en esos 60.000 metros, en la antigua Unilever se va a conservar y se van a hacer café, restaurante, un mini mercado, como un mercado urbano. Se van a hacer viviendas sociales, obviamente, viviendas con crédito hipotecario, es un proyecto integrado, y equipamiento público. Entonces la idea es hacer un CEFAM o algo de educación, jardín infantil, escuela, algo de seguridad, más el metro, el tren, el parque Mapocho Río que está nuevo, el parque de la familia, y con un parque también que uniría como ambos parques. Entonces yo creo que es un súper buen proyecto de regeneración urbana, aprovechando precisamente esos paños que quedan botados, que son enormes, que ya no hay industrias que vengan a la ciudad, y pasó de tener un estimativo, creo que costaba entre 6 a 8 UF el metro cuadrado, a hoy día ya costar, con el cambio normativo, cerca de 20 UF el metro cuadrado. Muy buen ejemplo de lo que se puede hacer. Y Daniel, como lo ves tú, la verdad que me gusta mucho el tema de la densificación de la ciudad, porque efectivamente cuando el Estado se decide hacer una inversión, por ejemplo una línea de metro que cuesta el orden de $100 millones por kilómetro, es razonable que justamente se busque una mayor densificación. De lo contrario no existe lo que se denomina la rentabilidad social. Ahora, chocan muchas veces con las miradas locales, y ahí el rol del gobernador es muy relevante, porque en definitiva muchas veces, por las razones que sea, legítimas por cierto, hay un alcalde que tiene una mirada mucho más restrictiva respecto a la ciudad, otro que quizás busca poner estos temas en cuestión, y ahí creo que tiene que haber una mirada desde el punto de vista regional, la densificación de los ejes, porque finalmente es disponibilizar terreno para una solución habitacional. Ahora, junto con eso, también hay que, de alguna forma, poner sobre el debate la forma en cómo construye Serviu, porque Serviu, los proyectos que desarrolla en altura son básicamente excepcionales hoy día. Lo que sigue construyendo son estas naves típicas de 4 pisos que requieren una extensión territorial mayor, porque hay cierta desconfianza a cómo se van a administrar esos condominios, por supuesto, y si tenemos un déficit de suelo, el Serviu debiera estar disponible justamente, por ejemplo, a abrirse a la posibilidad de construir en altura. O sea, lo relevante, por supuesto, es la forma en cómo llega el suelo, cómo utilizamos los instrumentos de planificación territorial para generar incentivos al privado, por ejemplo. ¿Usted quiere mejorar sus condiciones de constructibilidad? ¿Están trabajando con Serviu, por ejemplo, en eso? ¿No? Nosotros estamos trabajando justamente en un proceso en la etapa de la evaluación ambiental estratégica, la imagen objetivo, justamente generando un sistema de incentivos. Usted privado, ¿quiere mayores condiciones o quiere mejores condiciones? Ofrezca un porcentaje de viviendas sociales, por ejemplo. Pero insisto, me parece que el tema es la forma en cómo construye Serviu, la forma en cómo disponibilizamos terreno. Le quiero poner solamente un ejemplo práctico. Hoy día la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tiene un paño de 2 hectáreas en el núcleo urbano de la Florida. ¿Y usted le parece razonable que hagan ensayos de la densidad del hormigón ahí? ¿No sería razonable que eso se ponga a disposición justamente de una solución habitacional? Y solamente para terminar, hoy día el mercado inmobiliario tiene una situación que es bastante crítica, dado el sobrestock de viviendas que hay. Entonces ahí hay una paradoja, porque por un lado tenemos en el ámbito de la vivienda social un déficit gigantesco, y en el mundo inmobiliario tenemos un sobrestock.
stock. Naturalmente esas viviendas no todas tienen características distintas, pero eventualmente quizás a través de una política mucho más agresiva de Banco-Estado, la clase media perfectamente podría acceder a soluciones habitacionales, por una parte el aporte estatal, como decía el gobernador, y por otra parte, por supuesto, la capacidad de endeudarse. Oye, Pablo, sí. Me gustaría como de dos o tres cosas que creo que no han salido. Que son ahora vayan metiendo la cuchara nomás. Pero que van en la lógica de ocupar otros instrumentos. Mira, en todas las ciudades del mundo el transporte se planifica conjuntamente con la ciudad, salvo Santiago. Entonces tú construyes las viviendas y después te preguntas cómo llega el transporte. O construyes el transporte y después te da lo mismo con el precio de los terrenos. Entonces, esta idea de que todos nos enteramos por la prensa para dónde va la próxima línea del metro, en vez del Estado poder comprar terrenos antes de anunciar la línea del metro, es absurda. Y eso tendría que ver con un rol, precisamente como decía Daniel, de un gobierno regional. ¿Por qué? Porque yo como gobernador de las 52 comunas de los 8 millones de personas, puedo ecualizar las demandas y las resistencias de distintas comunas. El alcalde de turno no puede. Así somos los que estamos y no queremos ni un habitante más en la comuna. Y segundo, es también la gestión urbana, porque esto es planificación, sí, el nuevo plan regulador metropolitano queremos que nos ayude en esa línea, pero también es gestión. Te voy a poner un ejemplo. Parque Cerrillo, ex aeródromo de Cerrillo. A mí me tocó como ministro el año 2000, hace 25 años, anunciar este tema. Llevamos 25 y no se ha construido casi nada. Entonces, ¿es que nos falta tierra? La reforma del Plan Regulador Metropolitano del año, de la reforma PRMS 100 se llamó, el 2013, le agregó 10.000 hectáreas a la ciudad. No se ha ejecutado casi nada. Entonces tú dices, ¿es de verdad solamente terreno disponible? ¿O es capacidad de gestión público-privada? Y yo te digo, en el caso de Cerrillo es una vergüenza, porque yo estuve hace poco en París viendo un terreno que partió en la misma época que Cerrillo, que hoy día está 100% desarrollado en la lógica de la polifuncionalidad, con comercio, con oficinas, con transporte, con parques, con viviendas residenciales, en el mismo edificio, público-privado, mixto socialmente. Bueno, ¿por qué Cerrillo no es el ejemplo de la ciudad que queremos para el futuro todavía, 25 años después? ¿Sabes por qué? Porque el Ministerio de Vivienda no es el llamado a gestionar, es el llamado a generar reglas del juego y políticas públicas. Deberíamos ser las regiones y los municipios los que gestionáramos estos temas, que estamos mucho más próximos a la realidad y con mayor flexibilidad para ejecutar. Y ahora estamos un poco más cerca que hace 20 años. ¿Ya? De partida, el alcalde hablaba de los incentivos. Por fin se pueden poner incentivos en los planos reguladores a partir de la Ley de Transparencia de Mercado de Suelo, Ley Cabal. Antes no se podía. O sea, ahora existe el mecanismo. Lo mismo con los desarrollos urbanos condicionados. O sea, para que se extienda el límite urbano, ahora ya por lo menos hay un sostén legal. Antes era vía reglamentaria. Pero había sostén igual. Por ejemplo, el caso del Soduc, allá en la ciudad de Los Valles y en Pudahuel, 24 años. ¿Cuántos empresarios son capaces de someterse 24 años? Y no aguantan. Por eso. O sea, pero estamos avanzando, perdón. Y también existe, y yo creo que ahí hay un potencial muy grande, que es la idea de empezar a generar agencias de ciudad. O sea, que haya una, y por eso Desarrollo País es muy importante lo que está haciendo, si bien todavía no está muy claro para dónde va, pero por lo menos ya está empezando a incorporar algunas cosas. Una gestión que no es 100% estatal, sino que tiene que concurrir también con agentes públicos y privados, y así se han hecho los mejores regeneraciones urbanas desde Copenhague hasta Buenos Aires, en todos los países del mundo, cuando se genera una agencia de ciudad que permite, en conjunto con los municipios, con una visión metropolitana, para no terminar fragmentando el territorio, haciendo intervenciones de esa escala. Y en Santiago existen zonas de oportunidad, como bien plantea la alcaldesa, el alcalde y el gobernador. Por lo tanto, yo creo que hay aquí salida para que efectivamente volvamos a inyectar vivienda en las zonas centrales y llevemos equipamiento a esas periferias que estaban carentes. Solamente a los alcaldes, ¿cómo ven estas propuestas que han hecho, ¿no es cierto?, ambos, y también de trabajar en conjunto, no solamente el Ministerio de Vivienda, sino liderado a veces por el gobernador, los alcaldes? ¿Cómo la ven ustedes? O sea, yo creo que obviamente el gobierno regional tiene mucho que decir, porque hay un diálogo mucho más fluido, obviamente, con los alcaldes, alcaldesas, con las unidades de asesoría urbana, etcétera. Yo creo que es súper importante bajar efectivamente desde el Ministerio de Vivienda, que da miradas más globales, al ámbito regional y local.
Y nosotros tenemos también una experiencia porque cruzando la Unilever, cruzando la calle, está el lugar más denso de Quinta Normal y más desregulado. Y nosotros no queríamos eso, porque son edificios gigantes, como decía el gobernador, yetos verticales que son una mini, yo diría, estación central, con muchos problemas. O sea, hay bandas, tuvieron problemas de criminalidad bien complicados, no tienen área verde, no tienen transporte, no tienen CEFAM. O sea, de repente llegaron 15.000 personas al CEFAM que tenía 20.000 personas, coparon el CEFAM, todo el mundo alega. No quiero decir que son migrantes, ahora hay una población importante migrante, pero en algún minuto fueron familias de medianos, escasos recursos que llegaron a ese lugar completamente desregulado y nos ha generado problemas hasta el día de hoy. Entonces, en el fondo, uno pone como eso en ejemplo, que es lo que no hay que hacer, versus lo que sí hay que hacer, que es alturas que son moderadas, con equipamiento, yo diría, sobre todo público, pero también privado. O sea, ¿por qué no en Quinta Normal puede haber un buen restaurante, un buen café, un buen parque, buenas calles, iluminación? Exacto, servicios médicos, veterinarios. Además que una altura moderada no es 40 pisos ni 2 pisos. O sea, podrá haber 10 pisos, 12 pisos que son razonables y compatibles con una vía y escala humana en la ciudad. Exacto. Sí, oye, claro, yo quiero cambiar de tema ahora, porque los quiero cambiar de tema porque yo creo que han hecho demasiadas buenas propuestas. Se lo vamos a mandar al Ministerio de la Vivienda y lo esté mirando el ministro Montes y a todos, y para los próximos gobiernos también. Pero quiero ir ahora a la otra cara del tema, a los campamentos. Una pregunta, ¿qué rol pueden jugar los municipios, ¿no es cierto?, en la prevención y el fondo también, si tú piensas, Daniel, que estos acuerdos, ¿no es cierto?, de los megatomas se convierten a veces en incentivos para ocupaciones ilegales, ¿verdad? Si yo le compro al dueño, etcétera, ¿cómo ves tú el tema del campamento? ¿Qué pueden hacer? Nosotros convivimos con un campamento grande, que es la Toma Dignidad, que tiene del orden de 800 familias, o sea, estamos hablando más de 2.000 personas. A mí me parece que la señal que envió el ministro en este caso fue una señal a lo menos confusa, porque efectivamente se genera esa a lo menos una pequeña esperanza a esas personas de arraigarse en ese lugar. En el caso nuestro, ellos están además en una zona de exclusión, que fue una zona básicamente que fue afectada por el aluvión del 3 de mayo del 93, donde murieron 26 personas justamente. Entonces, ellos en particular en ese lugar no tienen ninguna posibilidad. Ahora, a tu pregunta, el rol de los municipios es absolutamente relevante. Es el articulador justamente con el rol que tiene que tener Servio, por supuesto, con el rol que tenemos que tener nosotros. Reitero, o sea, abordando a estas familias, siempre, que es una parte súper compleja, porque muchas veces a muchos de ellos uno tiene que manifestarles que no va a poder acceder a una solución habitacional, porque como bien decía el gobernador, hoy día las condiciones que se dan en torno a un asentamiento irregular, una toma, son bastante distintas a las que habían hace 20 años atrás. Claro. Hoy día vemos que el rol de los dirigentes dentro de los campamentos está bastante más debilitado, incluso ellos mismos dicen que en algunos sectores derechamente perdieron el control, y eso impacta en que la municipalidad o cualquier organismo público muchas veces no tenga una contraparte. Y reitero, o sea, nosotros en particular en la Florida terminamos después de largo tiempo un catastro en coordinación con Servio, y los datos son bastante demoledores. De las 800 familias, del orden del 50% estuvo dispuesta a catastrarse. De esas personas que estuvieron dispuestas a catastrarse, del orden de 245 cumplirían los requisitos para acceder a una solución habitacional. Y los que no cumplen son por distintas razones, algunos de ellos porque no cumplen con los parámetros de vulnerabilidad, básicamente de la ficha de protección social, algunos que ya tienen una solución, poseen una vivienda, y un número no menor justamente de personas migrantes que están en situación irregular y que por supuesto ellos no van a poder acceder a una solución. Y en ese caso, uno tiene, cuando uno ha elegido autoridad, es para dar las buenas noticias y por supuesto aquellas que quizás no satisfacen el interés de la gente también. O sea, no, vecino, usted no puede acceder en este caso a una solución habitacional y no va a poder seguir en ese lugar. Eso es una realidad, y muchas veces, por las razones que sea, cuesta hacer esa bajada, se generan expectativas respecto a esas personas, pero creo que el rol de los municipios, particularmente los alcaldes, es un rol absolutamente preponderante. Y ahí, Claudio, siguiendo, ¿qué criterios se definen para este campamento se puede desalojar, este otro no, y cómo hacerlo, un poco tu experiencia? Mira, ¿qué está ocurriendo? La gente me pregunta a mí, a veces, ¿por qué uno sí, otro no? Yo fui alcalde de una comuna que ha tenido las 3 tomas más grandes de la historia de Chile: Lo Hermida, Esperanza Andina y Nasur. Y me tocó abordar el desafío de terminar con la toma de Nasur, que genera grandes problemas, externalidades negativas para los vecinos, en fin, donde además creo que hubo una complicidad de parte del dueño para poder facilitarla, y que el Estado cambiara el plan regulador y después le comprara los terrenos a buen precio. ¿Qué cosas yo he aprendido? Porque aquí no hay, primero, no creo que haya una receta para todos los campamentos, son todos distintos.
¿Ah? Esa es la primera lección, te diría yo. Plan para cada uno por separado. Segundo, tiene que haber un plan. O sea, esto no se va a resolver automáticamente porque hay una buena política pública. Esto requiere un plan específico, que tiene algunos componentes, diría yo. Primero, catastro. Segundo, límite al aumento de la toma. Tercero, como digo yo, garrote y zanahoria. Es decir, tú tienes que ser capaz de señalar, como decía Daniel, y estoy de acuerdo contigo, Daniel, quienes sí, quienes no, dar una esperanza de soluciones. Yo creo que para nosotros lo más importante en Nasur, que eran 3.000 familias, fue demostrar que sí se podría construir en Peñalolán. No, partimos con 150 familias, pero fue muy importante porque la gente dijo, entonces no tengo por qué estar en una toma que es muy precaria, que tiene otros problemas asociados al crimen y otras cosas, sino que puedo postular a la vivienda y hay una solución. Entonces yo te diría, un plan con límites, con incentivos claros, y lo otro, un municipio que dé señales claras que está en contra de las tomas. Porque si el municipio claudica, si el municipio es ambiguo, si el municipio dice, mira, bueno, ya comprendo a la gente, lo que va a terminar ocurriendo es que ese camino parece un atajo más rápido que el camino de postular a la vivienda regular, que es el que tenemos que fortalecer. Así es, y yo creo que un ejemplo claro de ello, y lo digo porque hay evidencia, la exalcaldesa de San Antonio fue muy pro que tomaran los terrenos que hoy en día tienen una de las tomas más grandes de Chile y que están ahora en la mesa de negociación. Ojalá se llegue a algún acuerdo que destrabe esa situación, lo veo muy difícil. Pero adelantaste la pregunta, que era ¿qué elección nos deja la toma San Antonio? Pero más allá de que se necesita alcaldesas y alcaldes con agallas para tomar decisiones duras, yo creo que lo que planteó el alcalde es muy importante dentro de este plan que dice Claudio, donde hay distintos tipos de campamentos. Hay campamentos históricos. La Manuel Bustos lleva más de 30 años en Viña del Mar y ahí más bien es regularizar, urbanizar, dar títulos de propiedad, que es distinto a Nuevo Amanecer en Cerrillos, que hay construcciones físicamente, digamos, de material pesado, porque culturalmente arriba de un relleno sanitario que es una bomba de tiempo. No se puede construir. Yo creo que aquí dentro de este plan, si hay que atacar una urgencia ahora, es sacar a todas las familias que están en zona de riesgo. Perfecto. La quebrada de Macul, las quebradas de Antofagasta, los cerros de Viña del Mar se volvieron a construir de nuevo, en Lampa también. Entonces tenemos que sacar a las familias que están en zona de riesgo al tiro, y a esas hay que darle una salida mientras se regulariza su situación. Eso ya se hizo, hay una experiencia previa. 27F, las aldeas de emergencia. Todas las familias que salieron de zonas de tsunami, etcétera, se construyeron 6.000 soluciones habitacionales en más de 100 aldeas de emergencia que durante 4 años mantuvieron a esas familias mientras se buscaba una solución, o se veía que no eran elegibles, o se les daba un subsidio de arriendo y se fue encaminando. Eso yo creo que es clave. ¿Por qué? Porque vamos a lamentar vidas. Y eso creo que es mucho más importante que todo lo demás. Creo que, solamente preguntarle algo que la gente también me ha pedido, es, dentro de los campamentos, ¿cuánto hay de organizaciones de crimen organizado, delictivas, que ustedes hayan visto, y qué se puede hacer? Yo creo que hay de todo. Yo no criminalizaría a priori. Yo creo que convive mucho. Nosotros nos ha tocado en el campamento que teníamos, los 3 campamentos que teníamos, y en varias casas que hemos desalojado, después 8 casas que hemos recuperado, que eran casas muy problemáticas. Pero siempre se ve, al menos nosotros lo hemos visto, que convive muchas veces el crimen organizado con familias muy vulnerables, que no tienen dónde ir, que no tienen dinero. Entonces, al final es una mezcla muy insana que hay que cortar. Entonces, por eso yo creo que las investigaciones, la inteligencia policial, la fiscalía son súper importantes para, como decía el alcalde, precisamente distinguir. O sea, estos son de crimen organizado, estos se van y pagarán sus penas, y esto es gente vulnerable que hay que tratar de darle alguna solución habitacional, siempre y cuando, por cierto, cumplan los requisitos. ¿Quedan 2 minutos? No tengo duda que lo hay. Existe crimen organizado en los asentamientos irregulares, no tengo duda de eso. Por supuesto que es difícil cuantificarlo porque es muchas veces complejo acceder a las mismas, pero naturalmente el trabajo tiene que estar respecto a aquellas personas que pueden acceder a una solución habitacional, poner todo nuestro esfuerzo ahí, al resto desde luego decirle la verdad, y con algo que planteaba el gobernador, nunca perdiendo de vista, en el caso de la Florida tenemos 93 comités de vivienda legalmente constituidos, que llevan años buscando una solución habitacional. Entonces, por respeto a ellos también, las señales tienen que ser lo más inequívocas posible. O sea, no podemos tolerar un asentamiento irregular por muy
legítimo, si usted quiere, la necesidad de una vivienda, pero por respeto a esos 93 comités que en el caso nuestro tenemos, el camino es uno solo. Ahora, y bueno, una pregunta directa, porque usted lo dijo, creo. ¿Qué rol deben jugar las Fuerzas Armadas dentro de estos campamentos? ¿O no deben jugar? No, que campamento sí que yo ahí no lo veo. Sí creo que las Fuerzas Armadas tienen que jugar un rol en el tema de la delincuencia en general y la crisis de seguridad que vivimos. No. Pero en el caso de los campamentos, yo digo que hay dos extremos que no podemos tomar. Uno que es, como decía la Karina, criminalizar a todo el campamento por los grupos que pueden estar organizados dentro de ellos. Y lo segundo es creer de que no existen los mismos grupos. O sea, uno no puede ser cándido. Cuando nosotros hicimos la primera caminata con la exalcaldesa por la toma Nuevo Amanecer, yo me dije, aquí hay no cualquier crimen organizado. O sea, habían discotecas, habían empresas, entonces yo decía, si queremos tener un plan de verdad eficaz aquí, tiene que haber un plan policial desde el punto de vista del crimen organizado y además un plan social. Y eso requiere catastro, requiere límite y requiere incentivos correctos, porque como decía Daniel, si yo doy la señal que el del campamento tiene solución y el que está en el comité no lo tiene, la señal que le estoy dando a la comunidad es váyase todo un campamento. Sí, al mismo tiempo, esto es un arte. Tengo que darle solución a la gente que está en los comités de allegado, pero también tengo que empezar a eliminar, aunque sea partiendo de a poco. Yo sé lo que pasa hoy día, yo creo que hay un nivel de escepticismo y desesperanza como el que yo viví cuando partimos hace 20 años con el campamento Nasur. Esto no va a terminar nunca. Basta que empiece a terminar para que la gente recobre la esperanza en el Estado de Derecho. Bueno, lamentablemente esta conversación ha estado muy productiva, de verdad muy buenas propuestas. Eso es lo que uno espera de este programa. Vamos a una pausa y ya volvemos en último bloque con Diálogos Distintos. Estamos de vuelta en nuestra última fase del programa con Diálogos Distintos, hablando sobre la crisis habitacional y este crecimiento que hemos tenido sostenido lamentablemente de los tomas y campamentos. Y sobre todo han salido grandes propuestas de cómo solucionar el tema, así que el ministro Monte y todos los políticos y parlamentarios de las comisiones de vivienda, ojalá escuchen este programa, si no se lo haremos llegar. Y nos han acompañado 4 grandes invitados. El gobernador Claudio Rego, que da gran experiencia en el tema, nuestro querido arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, Paulo Alart, nuestra querida alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y nuestro estimado alcalde de La Florina, Daniel Reyes. Así que ahora cada uno tendrá 1 minuto por reloj de arena digital para dar su conclusión. Partamos con Karina, otra mujer. Muy bien, no, solamente agradecer la invitación al programa, agradecerte, Pablo, por haber compartido con colegas desde el mundo de la academia que también aporta mucho a la política pública, al gobernador, que lo veo siempre, y solamente decir que es súper importante para poder abordar el déficit habitacional, por cierto, la conversación entre distintas instituciones del Estado, que sean públicos, privados. Nosotros desde el espacio local podemos decir mucho en términos de la planificación territorial, que creo que es sumamente importante, y ahí solamente también agradecer lo que se ha hecho con el Ministerio de Vivienda en la Unilever. Nosotros cada vez lo decimos porque creo que es una súper buena experiencia, además mezclando proyectos súper importantes como el tren que va a llegar a Quinta Normal y el metro, dándole oportunidades además a familias que tanto lo necesitan. Así que solamente agradecer, y quedan grandes conversaciones para el futuro. No, valorar este espacio de discusión desapasionada, por supuesto, representantes del mundo de la academia, el gobernador además con su experiencia como alcalde y la alcaldesa, porque en definitiva esta es una problemática que no resiste, o no, más bien no van a haber soluciones o atajos. Va a requerir un trabajo permanente, serio, sostenido, con distintas miradas desde el gobierno central, desde los municipios, y solamente no desatendiendo que hay una línea que dice relación con la vivienda social, pero no desatender la problemática que enfrenta hoy día la clase media. Hoy día la clase media probablemente estamos en presencia de la primera generación que incluso va a ser más pobre que sus padres, y eso es un drama. Hoy día nosotros tenemos que generar estrategias justamente del gobierno, Banco Estado, por supuesto el mundo privado, para que las personas puedan acceder a soluciones habitacionales, muchas veces la primera vivienda, sin perder por supuesto sus redes de apoyo. Pablo, la mirada humanista. Sí, yo quiero terminar también con una mirada optimista, en el sentido de que si bien estamos con una crisis de acceso a la vivienda, esa crisis es global.
Los rucos están en el río Sena, en París, y San Francisco también tiene problemas de acceso a la vivienda, Londres también. Pero Chile tiene la capacidad de garantizar el acceso universal a la vivienda. Lo podemos hacer. Nos va a tomar 10 años, 15, 20, pero lo podemos hacer. Y creo que en ese sentido tenemos que perseverar, tenemos que buscar alianzas público-privadas, tenemos que innovar en las políticas, agilizar más las políticas entendiendo los cambios demográficos, porque además ya sabemos que no vamos a superar los 20 millones de habitantes, ya no lo superamos en el último censo, y por lo tanto entonces vamos a buscar a esas personas y las necesidades específicas, porque tal vez ya no es el sueño de la casa para toda la vida, sino que es el arriendo o casas para distintas etapas de la vida. Tal vez puede haber modelos de vivienda compartida para ciertas etapas de la vida, no solamente los jóvenes, sino que los adultos mayores. Por lo tanto, tenemos que empezar a dinamizar un poco, de dar más flexibilidad a los distintos esquemas y romper las barreras de desconfianza con el sector privado, porque es la única manera en que vamos a salir adelante. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mientras Medellín se gana premios porque les ponen teleféricos a los campamentos, nosotros todavía podemos terminar con ello. Bueno, a ver, yo, mira, quiero terminar también con una nota de esperanza, que es como el optimismo con un plan de acción. Aquí yo creo que tenemos que juntar cosas que han estado separadas para poder abordar esta crisis habitacional y los campamentos. Primero, transporte y ordenamiento territorial tienen que ir de la mano. Estamos perdiendo muchos terrenos que podríamos estar comprando para tener soluciones integrales. Vivienda con ciudad tiene que ir de la mano. No, esta no es una tarea o una carrera para construir más viviendas, hay que construir viviendas y ciudad, como decía la Karina, con equipamiento, con servicios públicos, con salud, con oficinas. Tercero, tenemos que ser capaces de abordar el tema de los campamentos, que es urgente, sin desatender a la gente que no está en campamento y también está postulando. Y por último, tenemos que ser capaces de juntar a los sectores más vulnerables de la sociedad con también la clase media. Si no tenemos una visión así holística, Pablo, creo que vamos a llegar corto para el desafío, pero yo creo que se puede, y mi experiencia me dice que cuando nos sentamos en una mesa los distintos actores y aprendemos a escucharnos unos a otros, salen soluciones muy creativas y lo más importante, no solamente planificación de política, sino gestión de proyectos concretos que cambien la realidad. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus planteamientos, por la buena onda positiva para sacar este problema adelante. Son miles de familias. Aquí no estamos hablando de campamento ni de toma, estamos hablando de familia, niños que quizás no tienen ninguna oportunidad para adelante. Así que realmente ojalá esto se escuche. Gobernador, este programa está para hacer otros temas de ciudad y de las personas, también para cada uno de ustedes, y eso es lo que nos convoca. Agradecerle a todos quienes nos escuchan y nos ven, y por último decirles que nos sigan por @condiálogos distintos en nuestras redes sociales, en Spotify, Apple Podcast, y también a través de YouTube en @condiálogos distintos en Agricultura TV. Y por último decirles que el próximo domingo a las 12 del día nos encontramos con un próximo programa. Muchas gracias.